Últimas semanas, jóvenes, disfrútenlo porque esta belleza de casa y esta belleza de obra ya se va. Espero que nos acompañen en el próximo capítulo, capítulo número 1. Un techo para pecas. ¡Ah! No me huele, no me huele. Jóvenes, últimos días, últimos videos. Buenos días a todos. Buenos días, Pecas. Buenos días, Omar. Buenos días, Abraham, buenos días. Buenas noches. No, buenas tardes. Póngase el micrófono al estilo Pecas. Unas- Ya, ese estilo ya es mundialmente conocido, Pecas, ¿eh? Ya. Ya he estado escuchando amigos que visito y me dicen, me voy a poner el micrófono estilo Pecas. Y digo, arre, qué bien. ¿Qué andas haciendo, Pecas? Explícanos, por Pues favor. aquí andamos haciendo nuevos inventos aquí. ¿Qué andas Todos inventando? andamos enjarrándole aquí la bufa para que sea parejo el enjarre, que no quede cortado. Ahorita Sí. le vamos a figurar aquí alrededor del medidor. Es un buen detalle que estás haciendo, ¿eh? Para que ya no se vea la mufa, que se vea completamente blanco ese muro. Ándale. Con niveleta. No, allá está, Con niveleta que seguro traes, ¿verdad? allá está, pero ¿En dónde? ¿Allá en el cielo? allá en Olivos. En Olivos, hijo. Pero como aquí era, como la boquilla ya está a nivel, Eso. ¿eh? La boquilla de arriba ya está a nivel, como ves, ahí así de separación, sí está bien, ¿verdad? Sí, Y con esto de fuego. sí, sí, sí. Venga. Este ya está aquí a nivel, unos 53. Pecas haciendo pesquisas. Y ahora le da a sacarlo unos 53. Ya agarra la Kira, que no se mueva. Ahí que no se mueva la regla. Mira, quedó la espátula. Ya la veo chueca, Peca. Pues no, todavía no está bien, todavía no está, verán. Vamos a Kira, unos 53, tienes ahí. Y acá le vamos a dar unos 53 también. Mira. Mira, ¿ves? Quiere para abajo. Aquí, no, no va a librarla, mira. Ahí así es, mira. Esta era. ¿Cómo se ve? Ahora sí se ve más derecha. ¿Verdad? Sí, nivelada. Me agrada, me agrada. Sí, porque ya estamos en los detalles finos. Ya nomás aquí Ahora le sí vamos a que recortar, mira. estamos con todas las canicas en esta obra. Vamos por todo. ¿Ok? Ya, ya, aquí sáltala. Para que tenga espacio, ¿va? A ver, Pecas, espérame. Si hacemos eso que estás haciendo. O sea, no has pegado. ¿No, ¿Dónde? verdad? ¿O qué dices tú? Yo digo que está bien así para que tenga fuego aquí, porque le puedes meter porque este lo deben sacar para hacia arriba. ¿Va para arriba eso? Sí, porque haz de cuenta, este es un aro. Y ese no sale así. Tiene que abrirlo para que entre. Bueno, pues está bien. Aquí se ve, mira. Es un aro, mira. Es un equilibrio ahí hacer esto, ¿no? Lo que no queríamos es que se vieran el hexágono que teníamos antes. Esto tiene que quedar más fino. ¿Qué otra cosa estamos haciendo de esos detallitos? Estos pases ya los estamos eliminando, ¿verdad? Porque no funcionaron. Funcionaron porque estorbaron para el riel del portón. Exacto. Había un riel, ¿verdad? En la parte de abajo. Aquí está, mira. Ajá. Estos tubos eran para los desagües de la azotea. Sí, De los desagües de la azotea, pero como no me libraron, porque este es el riel que mide 15 centímetros de alto. sí. Y yo le metí una dala de 20 centímetros.
para que abarcara todo el riel. Y como no me libraron esos tubos, tuve que hacer un arenero aquí arriba para que se dé el agua. Exacto, Aquí ¿no? está el Pero arenero. este de acá. Y aquí ya desembocan los dos tubos, que viene siendo de allá de mero atrás de la recámara de allá principal, y viene siendo la recámara esta. Todo sale ahí. Vienen dos tubos que viene saliendo, un tubo sale aquí y el otro tubo sale acá, de este lado. Ya nomás lo corregí ahí. Lo conectaste aquí. Entonces todo el agua, el bajante Sí, sale por aquí acá. salen los dos todo el agua de la azotea sale Ajá. por aquí. Y de aquí se va, De aquí debe de salir por aquí. ¿sí? Pero como es mucha agua la que sale, pues abarca para allá. Como este debe estar a quedar a nivel para el portón. Exactamente. El portón tenía que quedar a nivel, jóvenes, para que no hubiera ningún tope. Porque hubiera, para que pues, pudiera No abrir hubiera el portón. escalones. Ajá. Para que el portón estuviera sólido, para que no. ¿Lo ves? Mira, se para porque está a nivel. Sí, sí, sí. Si estuviera nivelado, pues ya se iba para allá o se venía para acá. Claro. Entonces lo que le hiciste ahorita, Y ahorita hicimos este arenerito para que saliera el agua aquí, porque aquí se encharca. Se encharca el agua, no tiene salida por este tope. ujú, Como la calle va inclinada hacia abajo y el portón debe quedar a nivel, pues quedó este tope y ahí se encharca el agua. exacto. Y le pusimos este desagüe para que salga el agua hacia afuera. Y ya Sí. los de allá se va a eliminar. Y esos dos se van a eliminar. Y aquí le vamos a poner una rejilla. Una rejilla, Y ya nada de agua se va a estancar, ¿va? nada de agua. Excelente. Entonces ya se están eliminando estos dos para que quede limpia la obra. Es que, acuérdense que yo siempre les digo, las casas que hacemos los arquitectos, la mayoría son trajes a la medida, ¿verdad? Son casas que nunca hemos hecho antes. A los clientes siempre les digo, tu casa es la primera vez que la voy a construir. Entonces, como es la primera vez que la vamos a construir, no sabemos cuántos detalles pueden llegar a salir. Entonces, este es un detalle que me parece bastante bueno porque cierra el diseño. Aquí ya se va a ver aquí más ancho por el botón este, mira. Sí, tienes que hacerlo más abajo, pero está bien. Pues aquí que me libre este, ¿no? Sí, Ya se va a ver mucho, ¿no le hace? Es que pues todos aquí está el de este, no libra. por eso te digo, lo tienes que dejar de todas maneras. Por este. A ver, hazte la línea recta aquí. Que fíjate, acuérdate que eso se está despegando, entonces eso es lo que nos va a mandar el librar. Nos va a favorecer, pues. Ajá. Más o menos viene siendo como 24, mira. Aquí. Pero este nomás lo puedo hacer hasta aquí, mira. Y de aquí, que entre la vuelta aquí. Ujú. ¿Lo ves? Lo puedes subir un poco, ¿ah? Todavía. Pues aquí al ras de este. Súbelo aquí. Ahí, mira. Súbelo, quito. Ahí dale, ahí dale. Ya. Es que esto es lo fino. Donde que no se te mueva. Ya es cuando estás con la escultura y le estás lijando a los últimos huequitos. No se te mueva porque vamos a ver acá. Ya está. Ahí está el peques, cortando el mango. Mira. Se sigue despegando un poquito ahí va. Pero muy ligero ahí, ¿verdad? ¿O tú qué dices? Pues a ver si no truena y se cae. Es que. Dice. De aquí que te la cualquier vuelta. ¿Cómo ves, Abraham? Y a ver, córtale a la derecha en lo vertical. ¿A dónde? Ese piquito que tienes acá todavía. Es que aquí todavía le falta el corte este, mira. Todavía le falta. ¿Cómo ves? Pues se ve mejor. O sea, imperceptible no es, porque siempre se percibe.
Entonces tú la vueltecita, esta curva la vas a dar hasta acá, Hasta ahí. ¿o hasta dónde? Y que se vea el cuadrito así, que se vea parejo, pues eso sí. Ahorita te lo aseguro con un alambre. Recordemos que aquí usamos Festerbond, ¿verdad? Sí. Para unir el nuevo cemento con el viejo. Órale. Es todo un artista, señor Pecas. Joven Pecas. ¿Cómo? ¿El joven qué? Joven. Joven guapo, ¿cómo dice la canción? ¿Cómo dice? El joven viejo. No me acuerdo de cómo dice. ¿Cómo ves? Sí, Vamos aquí lo suelta un poquito más hacia abajo. sí, sí, sí. Mira. Pues que ya se va a ver aquí más ancho que arriba. Sí, Aquí la vuelta esta. sí. Pero pues es por el candado ese que tiene ahí, ¿no? Candado, Mira, Échale Pecas, está agarra bien. Ahí. Abre la punta esa de aquí, mira. Ahí. Ahí. Y a Niemeyer le quedaba también ese Ya quítala, culo. ¿dónde? Ya quítala. Te la desvanezco aquí, poquito aquí. O así Déjame ya. ver, déjame ver. Déjame ver. No, pero es que ya no se va a agarrar con eso. ¿Sí? Sí. ¿Cómo va a agarrar eso? Aquí, de aquí que se seque una trapeadita y luego otra. Pero aquí así, que se vea. Pues, De hecho, hasta tendría que ser un poquito más curva, ¿no? Acá. Separarse un poquito más. Para que se vea bien el círculo. ¿Qué sabes que nos hace falta? Un compás. y todo el alambre. Ya lo gira nomás, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué le hiciste así, eh? Juancarlo acá atrás jugando ya. Está muy fácil. Pónselo alrededor del medidor y que se agarre su forma. No, pero pues esto está más chico. El medidor. Eso, pero luego lo abres un poco, ¿no? Ya. Como para que sí sea un círculo. No, pero va a quedar bien chiquito. Mira. No, pero con el de atrás, con el de atrás, con el aro. El primer corte. Ujú. Pero ya. Ándale. Se va a abrir. Ya quítalo. Se va a abrir ya. No, pero aquí ocupas de abrirlo más. Hasta luego, maestro. Le quedó muy bien, ¿eh? Ahorita vamos a ver lo que acaba de hacer ese mago, ese magazo. A ver, ahorita lo que le sigue el Pecas. Mi querida Blanca, muy buenos días. Encantados de estar acá. ¿Cómo viste el drenajecito este de acá? Muy bien, muy útil. Ya no se va, ya no se encharca el agua. ¿Ya te tocó verlo? Ya. Excelente. Bueno, me tocó verlo funcionando el sábado que llovió y el agua sí se fue. Entonces, Ya no hay nada de excelente. estancamiento. No. Ahí quedó un poquitito, pero es mínimo ya. Ahora sí con la pura barrida se va todo. Excelente. Eso era lo que queríamos afinar, ¿verdad? Exactamente. Ok. Mucha funcionalidad. Ajá, que funcione perfecto, primero que nada. Exacto. Entonces esto ya se está limpiando, ya son puras últimas cositas. Prepárense a ver las lámparas. Pues bueno, esto ya desde aquí se ve muy diferente, jóvenes. Más blanco. Ahora sí, ya no hay tantas cosas, ya estamos viendo la casa pintada. Ya llegaron lámparas en la parte de arriba, hay luminarias. Hay luz.
Y vean la cocina de Solo Cocinas Gallery. Eso es lo que estaban haciendo esos jovenazos. Terminada. Terminada. Completamente termina. Ya no más falta el refri, ¿verdad? Pero ya está toda. Prácticamente ya está. La gente se pregunta por qué tienes dos estufas. Porque una me apoyaron donándomela, una amiga me la regaló, que ella tiene una de inducción, entonces me sugiere que es la mejor opción para cocinar rápido y dedicarle menos tiempo a la cocina. Pero en el proceso, como no las sé utilizar, para no complicarme tanto, o si tengo que hacer algún chile, como me dijeron en una ocasión, se sigue teniendo la de gas. Tienes todo, tienes todo. Excelente. Pues en esta cocina Bueno, puedes hacer todo. Quedó muy bien. Muy, muy bonita. Le agregaron ese detallito en la parte de arriba. les Recordemos, agrego. jóvenes, que esta losa es la losa original de la casa. Bueno, de hecho es la de la izquierda, ¿verdad? Es la de este lado. Entonces se extendió la losa, como vimos en los capítulos anteriores. Entonces, por eso tenemos esa separación. Y yo creo Ah, que se va. resolvió muy bien así. Queda preciosa. Ujú, se siente muy, muy integrada, muy limpia. Perfecto. Pues vamos a ver las lámparas arriba. Empezando con la sorpresa del camino. Ándale. A ver, nuestros amigos de Calux. Qué bonitas, qué bonitas. Ven qué bellezas. Muy bonitas, ¿eh? Muchísimas gracias a nuestros amigos de Calux que nos mandaron estas bellísimas luminarias. Y bellísimas las lámparas de arriba, ¿verdad? Esas de arriba Exactamente. se me hacen a mí muy bonitas. Y justamente se eligieron por eso, para que pudieran iluminar hacia arriba. Porque hay unas luminarias muy bonitas que ven que tienen dos lados, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, queríamos probar en esta solamente hacia arriba para que la luz fuera totalmente indirecta, que no viéramos nunca el foco, tratar de que solamente fuera el rebote de la luz, del haz de luz en la parte de arriba. Las dos fases va a tener las del patio, que sí tiene arriba y abajo. Ajá. Aquí la ventaja es que se puede dirigir. Ahí está. ¿Qué opina, Omar? Muy belleza. Excelente. Y mira, estas de acá también ya quedaron. Ya quedó la recámara perfecta, luminaria arriba, abajo. Ya no más falta lo que te decía de hay que sellarle, ¿verdad? Las cerrerías con el silicón. Eso lo pueden hacer los pintores que van a venir. Ya los... Ajá. El vidrio tampoco lo habían visto. Este no lo habían visto. No, tampoco. Perfecto. Ni ese en el de la recámara principal. Los muebles de baño. Muy bien. La luz. Excelente. Ah, la recámara principal. Ya está. Ya está. Perfecta. Aquí nos falta una. Faltó. Ya mejor. Ya casi, ya casi. Ya casi. Ya tenemos el cancel de baño. Perfecto. Perfecto. Y tenemos espacio. Ya vamos a poner el otro mueble de baño de nuestros amigos de Home Depot ahí. Pequeñito. Para que todo el mundo quepa perfecto. Y listo. Y ya son detalles mínimos, ¿verdad? Creo que ahorita ya hay que estar solamente calibrando todo, revisar esto de la carpintería, pero este arroz ya se coció, ¿ven? Qué bonita esta toma. Sí, el sábado ya dijeron 11 de la mañana. Qué bonita esta toma. Excelente. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Ya terminado, ya no hay que imaginarse nada. Ya todo está aquí, jóvenes. Gracias a ustedes. Y además bien limpia. Sí, aquí está.
Ya terminamos. Sí, ya nos vamos. Llegó el tanquecito de gas. Ya no nos falta. Nuestro equipo de instalaciones hidrosanitarias nos donaron este calentador, Blanca. Bendito. Voy a dejar ahí este calentador. Fue donado. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos ayudaron, ¿eh? Alguien nos escuchó por ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Vamos a dejarle el contacto. De verdad, muchas gracias por apoyarnos. Cada vez más personas se están sumando a este proyecto. Créanme que les agradecemos todos muchísimo. Todos vamos a ganar Pero, ayudando. ¿Cómo ves así, Abraham? Se me hace muy grande la vuelta. ¿Se te hace muy abierta? Pues es hasta acá era yo digo para que sea más o menos parejo, pues. Es que así es, ¿verdad? Sí, porque si lo dejas aquí, Akira, Sí, se ve bien raro. y Akira, Échale. A ver, córtalo de una vez. así. Ajá. Vamos quitando las dudas. Y es que también tiene sentido funcional porque le das espacio, ¿no? Que no quede tan ahorcado y el aro. Y tenía que bajarle a ira para que sea parejo. Sí, no, pues también. Sirve que tiene menos peso, ¿no? Me recuerda como uno de esos faros de los coches de los 60, 70, ¿no? Que se veía el faro redondo. ¿Cómo ves? Pues no se ve tan acá, ¿eh? ¿No se ve tan bien o no se ve tan mal? No se ve tan madreado, pues. No, no se ve tan mal. Mejor de que como estaba, así está, ¿no? Yo digo que ayer, ¿no? Nomás déjalo bien derecho, Pegas. Como bien derecho. Estas líneas, esta y esta se ve chueca. Se ve caída. Ándale. Sí, yo también creo que ahí es, ¿eh? O sea, nomás es perfilar ese y perfilar esta de allá abajo. Sí. Sí, eso está bien, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Usted qué dice, joven? No trae micrófono, póngaselo. Yo digo que ayer, Abraham. Se ve bien, ¿no? Sí, sí se ve cuidado. Le doy otra vista. Se ve que es un detalle cuidado. Le doy otra vista a la casa. Se ve parejo ya. No se hable más. Ahí está. Nomás, a ver, ponme la cinta, mídeme 2 puntos. De aquí a acá y de aquí a acá. No, no se puede medir. ¿Cómo no? No, estorba el medidor. Si no nos traemos el láser. Estorba el medidor. Pero mira, por adentro acá. Ahí se ve caído ese. ¿Sí va? Se ve así por aquí y aquí. Resulta que le pegué. Lo subió. Mira, tienes 14, 24 y medio. Tienes 24 y medio. 24 y medio, sí, 24.6. ¿Ahora dónde? Pues es que tendrías que ponerlo por acá. No, pues es que arriba. esta nomás está Akira. ¿Cómo lo ve? Aquí tienes 25, mira. Está un poquito. O sea, eso es lo que tenemos que, El medio. eso es lo que tenemos que arreglar. ¿Tú qué dices, Omar? ¿Se pega así o se le rellena más? No, así ya nomás. ¿Sí va? O sea, lo único que queremos es que queden bien paralelas estas dos líneas. Ah, O sea, esta y esta. Eso sí te lo encargo que lo revises, porfa. Con tu mirada de águila. Decía mi mamá. Mijo, tú que tienes mirada de águila, ¿me encuentras este arete que se me cayó? A ver, agarra la regla. ¿Cuántas personas se necesitan para tapar un medidor? Más de las que crees. Todavía le faltaba un poquito la línea. Sigue estando Más corta la de abajo que la de arriba. así es, aquí como que está un poco más ovalado y acá está el círculo más abierto.
Bueno, más regular. Y de abajo así como más cerrado. Vuélvanle a medir. Es que aquí se ve más larga esta línea que esta, Pecas. Mira, ve. Le falta un dedo, Pecas. 1 centímetro, mira, ve. Ahí me falta todavía como ver. 1 centímetro. ¿Dónde así quieres? 17. Mira. A ver, ponla por arriba, mejor, para que se vea bien hasta dónde llega. Es que fíjate cómo se jala hasta acá, ¿no? Casi son 18. Sí, es casi hasta acá, de donde debe de empezar la curva. Y tienes que, sí, tiene que hacer un poquito más grande. Qué fijados, qué fijados. Últimas semanas, jóvenes, disfrútenlo porque Ponte. esta belleza Súbele de ahí atrás. casa y esta belleza de obra ya se va. Espero que nos acompañen en el próximo capítulo. Capítulo número 1. Un techo para Pecas. ¡Ah! No me vueles, no me vueles. Bueno, Pecas, no te voy a decir nada, nomás invítanos a conocer tu casa, ¿no? No me vueles. Invítanos a ver qué tal tu casa. Ya me platicaste un poco, pero Quítala. no la conozco. Quiero conocerla. Para Pecas no se dirá nada, pero habrá señales. Es en serio. Primero déjanos conocer tu casa. Es en serio. Omar ya le conoce, Omar. Quizá vives en una mansión y no necesitas nada. Oye, Omar. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a Abraham? Tiene que quedar así, ¿verdad? A ver. Sí, sí le ayuda a eso. 3,5. 3. Como medio centímetro lo que le hace falta abrirse. Ojo de águila. Te digo que sí tiene ojo de águila. Y listo para los pinches ratones. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está. Ahí está, pero estaba, dijo aquel. Lo he visto. Pero estaba. Sí, se ve más ordenado. Ah, ¿no? ¿Está? ¿Ves, va? Es todo, Omar. Excelente equipo. Excelente, ahí va tallando, dice aquel. Ahí va tallando. Oye, Híjole. ¿Qué? como que sí me sirvió electrolí, como que sí. Sí. Sí, No, el electrolito es una me chulada. aliviané, andaba bien crudo. Sí, no, el electrolito es una chulada. Yo no me he Ando tomado como ninguno. si anduviera volando. A ver, promocionalos, a ver si de alguna manera nos... A ver, ponlo. Nos patrocina Electrolit. A ver, Electrolit. Ya estuvo, ¿no? Di pau. Pau, Pecas dice adiós. Salud, nos la curamos con electrolic. Pero relleno del agua de la calle, no, Pecas. Joven Blanca, muchísimas gracias por la paciencia. Un placer. Hasta pronto, jóvenes. Últimas semanas. Semana 944. Hasta pronto.